Tema 2. Sistema celular 1. Existe un plan maestro que todos los seres vivos comparten, se trate de un animal, una bacteria o una planta, todos están constituidos por una unidad de organización denominada célula. La citología es rama de la biología que se encarga del estudio de la estructura, morfología y función de la célula. Proviene del griego cito igual a célula y logos igual a estudio o tratado. La citología además se encarga del estudio de los mecanismos de división celular, desarrollo de las células sexuales, fecundación y la formación del embrión. Con el microscopio óptico puede observarse células muertas mediante tinciones. Técnicas actuales en microscopía permiten el estudio y la observación de células vivas. La citología tiene gran valor para el diagnóstico de las enfermedades mediante el análisis de las células extraídas de diversos fluidos corporales. Citología exfoliativa, Papanicolaou, para la determinación la variación del número, tamaño y forma de los diferentes tipos de células de la sangre. Recuento celular, facilita el diagnóstico de infecciones agudas y otros procesos patológicos. Por ejemplo, los eritrocitos con forma de media luna pueden indicar anemia de células falciformes. Eritrocitos de mayor tamaño se presentarán en la anemia megaloblástica, eritrocitos pequeños en la anemia por falta de hierro, alteraciones de la inmunidad celular y problemas relacionados con la herencia, etc. 2.1 Célula. El conocimiento de la célula se origina con la aparición del microscópico, por las diferentes observaciones de investigadores y el desarrollo de técnicas cada vez más precisas. 2.2 Historia. En 1665 Robert Hooke observó con el microscopio una lámina de corcho, donde vio unas cavidades parecidas a las celdillas del panal a las que denominó células, que fueron nada más que las paredes de células vegetales muertas. Lee Enoch, con otro microscopio de su invención, observó y describió organismos unicelulares de aguas estancadas, bacterias, etc. En 1831, Robert Brown describió el núcleo de la célula. Entre 1835 a 1839, Von Moll relata las partes del proceso mitótico. Entre 1838 a 1839, los científicos alemanes, el botánico Matthias Schleiden y el zoólogo Theodor Schwann aportan pruebas sobre la estructura celular de los organismos vivientes. Fueron los primeros en señalar que los vegetales y los animales se componen de células. Schwann demostró la semejanza de la célula vegetal y animal, estableciendo así la teoría celular en 1840. Purkinje acuña el término de protoplasma en 1855. Rudolf Virchow indicó que las células se dividen y dan origen a nuevas células hijas. Amnicellula es cellula. Finalmente el biólogo August Weismann mencionó que todas las células vivas tienen un origen común y son similares sus estructuras y moléculas que la componen. De acuerdo a las investigaciones se concluye que la teoría celular refiere que las células son unidades vivientes básicas de la organización y funcionamiento de todos los organismos vivos. Es así que, la célula es la unidad vital. Todos los vegetales y animales están constituidos por una o varias células. La unidad anatómica, que integra el cuerpo de todos los seres vivos. La unidad fisiológica de los seres vivos. La unidad genética de los organismos. Cada célula procede de otra célula anterior a ella por división de la misma. Actualmente podemos definir que la célula es la unidad estructural constituida por una membrana externa, el citoplasma y el núcleo. En el citoplasma se encuentran una serie de orgánulos, que dirigidos por el núcleo, están adaptados para realizar los distintos procesos de la vida. Las células idénticas en función y estructura al agruparse constituyen tejidos simples, tejido adiposo, tejido epitelial, y si son células de diferente función y morfología constituyen tejidos complejos, tejido nervioso. El conjunto de tejidos constituye un órgano, el conjunto de órganos con funciones similares constituye un sistema, sistema respiratorio, sistema digestivo, etc. Los animales y los vegetales están constituidos por millones de células, organizadas en tejidos y órganos. Tamaño, forma, número y color de las células. Las células presentan una gran variedad de tamaños, formas y número. 2.3 Tamaño de la células. El poder separador del ojo humano normal se estima entre 75 y 100 micrómetros. Se entiende por poder de separación a la distancia mínima a partir de la cual ya no es posible distinguir la separación de dos puntos. Esto explica el por qué no se pudo observar las células antes de su invención del microscopio. El microscopio de Leeuwenhoek tenía como poder separador 2 am, micrómetros. Los microscopios de finales del siglo alcanzaban a 0.2 am y los primeros microscopios electrónicos llegaban a 0,004 am, 1 am igual a una millonésima de metro. De acuerdo al tipo de organismos existen células gigantes que pueden verse a simple vista y células que se observan solo con la ayuda de los microscopios. Es así que los eritrocitos del hombre miden 7-8 am de diámetro, los anfibios de 60 a 80 am, el ovocito 140 am. Forma de la células. La forma de las células es muy variada, permite distinguir las unas de otras y diagnosticarlas al microscopio. Esta variedad depende de las acciones mecánicas o de la función específica a que está destinada en los organismos pluricelulares. Es así que existen formas prismáticas, cúbicas, cilíndricas, fusiformes, estrelladas, ramificadas, etc. La forma de las células puede explicarse por el estudio del desarrollo embrionario del organismo al que pertenecen, el cual determina su especialización.
La forma estrellada se encuentra en las células nerviosas, fusiforme en las células musculares, poligonal en los mesotelios, irregular en los neutrófilos, cilíndrica y cúbica en los epitelios, poliédrica en la mayoría de las células vegetales. Sin embargo, existen células de forma fija, aunque pueden deformarse momentáneamente por estímulos externos, a las que responden de diversa forma, como ser los protozoos, algas, hematíes, neuronas. Otras células cambian espontáneamente de forma, como los leucocitos. Para el estudio de la célula, se realizará en un modelo de célula ideal que tenga todas las características comunes a todas las formas. Número de células. El número de las células de un organismo pueden variar desde una, denominándose unicelulares, protozoos, bacterias, hasta numerosas células a las que se denomina pluricelulares. Se considera que en el organismo humano existen 75 billones de células aproximadamente, de estas 100.000 millones son neuronas. Color de las células. Las células generalmente son incoloras, pero las que poseen color se deben a la presencia de productos denominados pigmentos, elaborados por ellas, células pigmentarias, o de procedencia exógena. Las células con pigmentos propios, pueden tenerlos en disolución, formando pequeñas masas granulosas, por ejemplo la hemoglobina que da color a la sangre, miohemoglobina proporciona color a los músculos, rodopsina o púrpura retiniana del ojo, melanina da color oscuro o pardo a la piel, etc. 2.4 Diferenciación celular. La diferenciación celular es un proceso mediante el cual las células adquieren una forma y función determinada durante el desarrollo embrionario o durante la vida de un organismo. Pluricelular, especializándose en un tipo celular, es decir que se basa en la activación y desactivación selectiva de genes en una sucesión programada. Estos cambios de las características celulares son irreversibles. La morfología de las células cambia durante la diferenciación celular, pero el material genético permanece inalterable en algunas excepciones, de tal manera que una célula nerviosa humana no puede transformarse en leucocito ni volver al estado de división rápida, característico de las células embrionarias inmaduras de las que procede. Las células que constituyen los diferentes tejidos de un organismo pluricelular presentan diferencias notables en su estructura y función. Por ejemplo, las diferencias son extremas entre una neurona, un hepatocito, y un eritrocito de un mamífero, pero contienen la misma información genética, porque sintetizan distintas moléculas de ARN y proteínas sin alterar la secuencia del ADN. Tipos de células MADR. Existen 4 tipos de células madre. Las células madre totipotentes, latin totus potens, totus igual a todo y potens igual a poder o habilidad, pueden crecer y formar un organismo completo, tanto los componentes embrionarios, como por ejemplo, las 3 capas embrionarias, el linaje germinal y los tejidos que darán lugar al saco vitelino, como los extraembrionarios, como la placenta. Es decir, pueden formar todos los tipos celulares. Las células madre pluripotentes, es aquella célula capaz de diferenciarse en varios tipos celulares, no pueden formar un organismo completo, pero sí cualquier otro tipo de célula correspondiente a los 3 linajes embrionarios, endodermo, ectodermo y mesodermo, así como el germinal y el saco vitelino pueden, por tanto, formar linajes celulares. Estas se llaman células madre en los animales y células merismáticas en las plantas. Las células madre multipotentes son aquellas que solo pueden generar células de su misma capa o linaje de origen embrionario. Por ejemplo, una célula madre mesenquimal de médula ósea, al tener naturaleza mesodérmica dará origen a células de esa capa como miocitos, adipocitos u osteocitos. Entre otras, las células madre unipotentes pueden formar únicamente un tipo de célula en particular. 2.5 Composición química. Las células están regidas por las leyes de la química y de la física, ya que su estructura está compuesta por agua, átomos, carbono, nitrógeno y oxígeno, iones, sodio y Cl, Ki, Hi, moléculas, glucosa, lípidos, macromoléculas, proteínas formadas por cadenas lineales de aminoácidos, ácidos nucleídos, ADN y ARN, formados por un azúcar de 5 carbonos, ya sea ribosa o desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, citosina, guanina, adenina, timina y uracilo. 2.6 Diferencia entre células animales y vegetales. Las principales diferencias entre las células animales y vegetales son: célula vegetal, membrana celulósica o pared celular, presenta plastidios, cloroplasto, numerosas vacuolas, no tiene centrosoma, carece de lisosomas, realiza fotosíntesis, nutrición autótrofa. Célula animal, membrana celular simple, no lleva plastidios, el número de vacuolas es muy reducido, tiene centrosoma, presencia lisosomas, no realiza fotosíntesis, nutrición heterótrofa. 2.7 Diferencias entre células procariotas y eucariotas. PROCARIOTA del gramo. Procariota igual a antes del núcleo, organismos, bacterias y cianobacterias, tamaño 1 a 5 am igual a 10 micras. Membrana plasmática, no presenta núcleo, no presenta membrana nuclear. Pared celular, capa rígida de peptidoglucano excepto los micoplasmas. Sistema de endomembranas, no posee metabolismo anaerobio y aerobio. Orgánulos celulares pocos o ninguno. Cromosoma único, cromosoma circular y desnudo. ADN circular en el citoplasma. ARN y proteínas sintetizados en el mismo compartimento. Esteroles ausentes, excepto en los micoplasmas. Citoplasma sin citoesqueleto. Exocitosis, endocitosis ausente. Ribosoma 70S en el
Citoplasma, división, separación de cromosomas por unión a la membrana, fisión binaria, amitosis, organización unicelulares, eucariota del gramo. Eucariota igual a núcleo verdadero, organismos, protozoos, hongos, plantas y animales, tamaño 10 a 50 am igual a 100 micras, membrana plasmática presenta, semipermeable, núcleo presenta, membrana nuclear, pared celular no presenta, pueden poseer pared de celulosa o quitina, sistema de endomembranas presenta, REL, Golgi, lisosomas, vacuolas, vesículas, metabolismo solo aerobio, orgánulos celulares, mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, etc. Cromosoma posee uno o más cromosomas lineales unidos a proteínas, ADN lineal en cromosomas y con envoltura nuclear, ARNY, proteína sintetizado y procesado en el núcleo, proteínas sintetizadas en el citoplasma, esteroles presente, citoplasma, citoesqueleto compuesto por filamentos proteicos, exocitosis, endocitosis presente, ribosomas 80S en el retículo endoplasmático y el citosol, división por unión al uso mitótico, mitosis y meiosis, organización pluricelulares. Glosario 1, hepatocito. Es la célula propia del hígado y que forma su parénquima. 2, osteocito. Son células que se forman a partir de la diferenciación de los osteoblastos, que a su vez derivan de las células osteoprogenitoras. Todos estos tipos celulares, junto con los osteoclastos, de distinto origen, constituyen los elementos celulares del tejido óseo. 3, adipocitos. Son las células que forman el tejido adiposo. Son células redondeadas, de 10 a 200 micras, con un contenido lipídico que representa el 95% del peso celular y que forma el elemento constitutivo del tejido graso. Su característica fundamental es que almacenan una gran cantidad de grasas, triglicéridos, que, en el caso de los adipocitos del tejido adiposo blanco, el más abundante en el organismo humano adulto, se agrupan formando una gran gota que ocupa la mayoría de la célula, desplazando al resto de orgánulos a la periferia de la célula.